¿Qué tal, mis queridos hermanos? Interesantísimo, no sé ustedes, pero a mí me ha parecido algo a lo mejor tan obvio, que es tan obvio que no lo podemos ni siquiera ver. Es algo impresionante. Me gustaría leerlo, si tienen algún comentario, me encantaría saber qué es lo que piensan acerca de este. Muchas gracias, Ana Yolanda, un abrazo. Guille, muchísimas gracias también. Cristina Márquez, ya estaremos saludando más adelante. ¿Qué les ha parecido esto? A mí me resulta realmente revelador y muy triste porque yo me quedo pensando cuántas veces yo he caído en estas garras. Por aquí tomé mis apuntes que se los quiero compartir. ¿Cuántas veces yo le he echado también la culpa al Señor como todo un adolescente? Y yo creo que los que pasamos esa etapa, digo, todos pasamos de etapa de la adolescencia, que algunos nos quedamos a lo mejor ahí, pero cuando nuestros hijos pasan por ahí, cómo duele. Es ahí cuando yo digo, Señor, gracias por usar esa pedagogía, la misma pedagogía que tú usas conmigo o que yo soy contigo, son mis hijos conmigo. Es muy interesante. Es importante saber que el enemigo de todo no es el Señor. El enemigo de tus desgracias, el enemigo de lo que está sucediendo, que está todo chueco en el mundo, en la sociedad y en nuestras familias o en nosotros mismos, yéndonos como de afuera hacia adentro, somos nosotros. O sea, es el ser humano que el Señor por amor nos ha creado, pero nos ha creado en la libertad del amor. Pero qué impresionante es como este padre de la mentira, que esto lo vemos en Juan 8:44, ese padre de la mentira, cómo viene finalmente a tratar de hacernos creer definitivamente que aquí el que está mal es el Señor, que a esos 10 mandamientos o esas máximas que el Señor nos da son para hacernos la vida imposible, es para hacernos mochos y mojigatos, es para no poder vivir en plenitud. Él lo que quiere es que tengamos libertad, pero para pecar. Y el Señor desea que tengamos libertad para adherirnos a Él libremente, que es sumo y eterno bien. Los planes son totalmente diferentes. Eso es muy interesante, es muy importante entenderlo. El plan del Señor es totalmente distinto al plan del enemigo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios lo que quiere es unión, no quiere comunión. Y el enemigo quiere fusión. A mí me llamó mucho la atención estas dos palabras, porque Él sabe, el Señor sabe, nos creó, somos a imagen y semejanza suya, pero somos criaturas, no somos creadores. Aunque nos ha dado la gracia de ser como copartícipes en minúscula, así es como yo lo veo, no sé ustedes, me encantaría leerlos, nos ha dado esa capacidad de crear junto con Él. Pero hemos querido a nuestro creador, al médico, hemos querido decirle cómo nos tiene que sanar, o al creador cómo nos tiene que hacer y educar, como si él no supiera. Viene el niño berrinchudo o el adolescente diciéndole al papá de qué manera tiene que guiarlo. Díganme si no, eso es algo, casi dices tú, impensable. Bueno, pues es lo que hacemos también con el Señor. Él, por amor y por la gracia, nos ha creado de tal manera que Él desea que seamos amigos suyos, pero amigos libremente. Y Él desea que conservemos nuestra alteridad, o sea, nuestra individualidad. Pero al reconocernos que hay un mal que sale de dentro hacia afuera, que eso de verdad también yo se los voy a compartir, ese mal que sale de dentro hacia afuera, que no viene de fuera, que no viene como de fuera hacia adentro, es finalmente, si yo no me doy cuenta, es ese plan del enemigo que quiere fusionarnos, que lo que quiere es absorbernos. Es que yo escuchar esto, no sé ustedes, me encantaría de verdad que leerlos.
Si no estamos convencidos, si yo no estoy atenta a que el Señor lo que quiere es una comunión conmigo, pero para darme libertad, yo como madre o como padre o como esposa, como amiga, como trabajadora, o sea, según mi estado de vida, como yo, si no tengo eso en mi mente, lo que el Señor quiere para mí, dentro de mí va a surgir ese deseo de que de fusionarme con el otro, de fusionarme y no de estar en comunión. ¿Cuántas veces queremos manejar, manipular la vida de los demás? ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros? Con nuestro esposo, con nuestros hijos, madres sobreprotectoras. Es que lo amo, pero es que ¿cómo tiene que ser ese amor? Es que yo quiero que vaya aquí, que se junte con esto o que con tal o cual pareja porque no me gusta o quien está. ¿Acaso a ti tus papás no te dieron la libertad de elegir? O sea, ¿de qué manera manejamos la libertad? Ese es un tema de verdad que es sumamente interesante. ¿De qué manera tú y yo manejamos esa libertad, primero, bueno, con el Señor y en nuestras relaciones con los demás? El mal que sale de dentro hacia afuera, ahorita se los voy a compartir, que saqué el texto bíblico. Bueno, finalmente el Señor quiere darnos su propia vida. No es porque nos haya absorbido, sino porque es en su voluntad para que nosotros libremente elijamos estar con Él. Definitivamente, fíjense, el Padre Ignacio Larrañaga de Talleres de Oración y Vida dice que dos seres tan dispares finalmente no pueden encontrarse, a menos que uno libremente, voluntariamente, no porque te hicieron tonto y no porque te doraron la píldora y no porque no supiste ni qué hacer, no, sino que voluntariamente tú elegiste hacerte como menos tú, como decía San Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Es necesario que yo disminuya para que Él crezca, es necesario que yo me haga un lado, o sea, que todos mis deseos, mis cosas, que no me llevan a ninguna parte, es decir, como ceder esa libertad a Dios. Porque si tú y yo no cedemos la libertad a Dios, la vamos a ceder a algo o a alguien. O sea, el enemigo desea de verdad hacernos idólatras de alguien en el mundo, fíjense, que no sea Dios, o sea, quiere sacar totalmente nuestra visión del por cuál fuimos creados, nuestra visión de Dios. Y quiere que dependamos todavía más que de Dios, quiere que dependamos más de nuestro esposo o de nuestros hijos, o de algo del dinero, de la situación económica, o que si no tengo salud, o hacer dioses nuestro cuerpo, o la vanidad, o la salud, o cosas materiales. Si tú y yo no despertamos y no nos damos cuenta de todas estas cosas como tan obvias, pero a lo mejor tan obvias que son tan obvias que luego ya al ratito el mundo nos grita otra cosa y no nos damos cuenta, estamos realmente muy lejos de lo que es el plan del Señor o lo que quiere para nosotros. Él finalmente no nos quiere absorber, sino que quiere que todos seamos. Ser, Él lo que quiere es, así como Él es, que en minúscula nosotros seamos criaturas de Él, totalmente dependientes de Él. Consiste finalmente lo demoníaco, dice el padre Colomer, en una incapacidad total para la comunión, es decir, para entablar una relación que se respalde en la alteridad del otro y se entre en la relación del otro sin destruirlo, sin anularlo. El Señor desea, nos ha creado tan distintos y diferentes. Tú tienes unos dones, yo tengo otros dones. Yo soy de una manera tan distinta, únicos e irrepetibles. Pero así como nosotros tenemos muchos hijos y lo hemos platicado, cada hijo de nosotros es distinto y diferente. Y tratamos a nuestros hijos de manera distinta, pero los valores que les damos son los mismos. Pero para guiarlos, a lo mejor para hablarles con la verdad o hablarles de respeto, por decir, o tratar de implantar una virtud en el corazón de uno de nuestros hijos, lo vamos a hacer de cierta manera
y al otro lo vamos a hacer de otra manera porque la otra persona va a entender a lo mejor el respeto, la libertad de otra manera y hay que explicarle de otra manera. El Señor no se repite como tampoco se repiten nuestros hijos. El Señor no se repite tampoco en la pedagogía con cada uno de nosotros, pero nos respeta, pero finalmente, ¿a dónde quiere un padre que llegue a su hijo? A la vida eterna. Si tú y yo no aspiramos en esto, si tú solamente estamos aspirando tú y yo a que nuestros hijos terminen la carrera y estudien y trabajen en toda lo cual compañía para que sean, eso no les da el ser. Eso es el camino donde ellos pueden poner al servicio de la sociedad, de la comunidad, sus dones, pero esos los van a llevar hacia el Señor. No podemos estar pensando nada más quedarnos en el plan sumamente material, porque todo acaba. Y conforme yo creo que vamos nosotros creciendo y haciéndonos mayores, díganme si no, esto va cobrando mucho más sentido que antes. Entrando con el primer punto de lo que vendría siendo la libertad, que nos dice el padre Colomer, qué curioso cómo el enemigo dice, ser libres es para poder decir que no. A lo mejor igual y lo pensabas. Fíjate que lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica respecto a la libertad, en el numeral 1731. 1731. La libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar y de no obrar, tanto de hacer como no hacer, de hacer esto o aquello, de ejecutar así o sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio, cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en verdad y en bondad. Libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, es decir, nuestra bienaventuranza. ¿Por qué nuestra libertad, mis queridos hermanos, la ponemos en manos de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de lo que yo quiero, de lo que yo siento, de cómo yo me veo? ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso, mis queridos hermanos? ¿Por qué no mejor sujetar nuestra voluntad y nuestro fiat como la Virgen María, que decía, soy la esclava del Señor, hágase en mí según tú lo has dicho, según tu palabra? Pero es mucho más fácil obedecer como niños de 3 años, berrinchudos, que nos tirábamos al piso para obtener el dulce o para obtener lo que nosotros queríamos, que dominarnos a nosotros mismos. Tenemos que crecer ya, mis queridos hermanos. De verdad que a veces yo pienso, se los digo sinceramente, a veces yo digo, Señor, soy un eterno adolescente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿De qué manera estoy realmente respondiendo a tu llamado y estoy siendo libre? En el 1732, en el numeral dice, hasta que no llegue a encontrarse definitivamente con su bien último, que es Dios, está hablando del hombre, la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y del mal, que es lo que decía San Agustín. ¿Recuerden? San Agustín decía justamente eso, que nosotros debemos de pasar por ese camino por el cual transitamos en la vida, que dice la libertad menor a la libertad mayor. La libertad inicial es aquella libertad que estamos leyendo en el catecismo, donde nos dice, la primera es elegir entre el bien y el mal, es la inicial. Pero la libertad mayor es la plenitud de la libertad, que es la libertad final y última, que es Dios. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos, se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito, según nosotros como hayamos elegido. Esto viene desde el Antiguo Testamento, donde decía, pongo delante de ti bendición y maldición, elige. 1733, numeral del Catecismo dice, en la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. Quiero obtener la libertad, entonces tengo que hacer más el bien. Jesucristo se la pasó haciendo el bien durante su vida. Y Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida que lleva al Padre. Tengo que seguir
sus caminos. No hay verdadera libertad, sino en el servicio del bien y de la justicia. Si tú y yo no empleamos el bien y no somos justos como sociedad, que siempre culpamos a la sociedad, pero ¿quién es la sociedad? La sociedad somos tú y soy yo. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad. No estamos siendo libres cuando hacemos el mal, porque estamos abusando de esa libertad que el Señor nos dio y conduce a la esclavitud del pecado. Esto lo vemos en Romanos 6:17. Pero muchas veces escuchamos y decimos, no, es que lo que quieren los sacerdotes y lo que quiere la iglesia, ya sabes, ¿no? Es el opio del pueblo, es que tú no pienses, es que, no, claro que no. Ya lo habíamos visto con Santa Catalina de Siena en el libro Diálogo, donde decía que el Señor nos dota de 3 cosas hermosas: la inteligencia, la memoria y la voluntad. En esa voluntad, pero ya vino esa inteligencia, o sea, no porque alguien venga y nos diga algo y nos duele la píldora, como decimos, vamos y lo vamos a hacer, no, yo lo voy a pensar, voy a decir, ¿será correcto o no será correcto? A ver, en la iglesia me están proponiendo esto, me está diciendo esto, a ver, ¿realmente es el sacerdote que me está diciendo o es la sana doctrina? ¿Realmente esto viene en el catecismo? ¿Realmente esto viene en la palabra de Dios? ¿Realmente esto viene en la Biblia? ¿Realmente esto es de la tradición? El Señor no nos quiere robots, Él quiere que usemos lo que nos ha dado, la inteligencia, y en la memoria guardar todo lo que nosotros decidamos guardar, tanto cosas buenas como cosas malas. No, voy a guardar las cosas buenas. ¿Para qué? Para que voluntariamente yo la ejerza. ¿Qué voy a ejercer? La libertad. Fíjense qué hermoso y de qué manera el Señor se maneja y no quiere hacerlo como... El enemigo nos confunde porque es el padre de la mentira. Y el enemigo a base de mentiras va a obtener lo que quiere. Pero el Señor quiere que a base de verdad, a base de que tú uses tu inteligencia, la guardes en tu memoria y que tú hagas voluntariamente lo que Él te dice, lo que Él te invita. Y como dice el Salmo, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Él como padre, ¿tú qué es lo que le dices a tu hijo? Le vas a enseñar el bien. Te encantaría casi que hacerlo por él, te encantaría, a veces es lo que nosotros, como en nombre de ese amor, abusamos de esa libertad, el enemigo nos engaña y queremos resolverle las cosas a nuestros hijos. ¿Dios resuelve tus cosas? No. Él te dio esas 3 cosas, te dio esa libertad, el libre albedrío y dice, resuélvelo tú. Pero ¿cuántas veces tú y yo no manipulamos tal vez a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra familia política? ¿Se han puesto a pensar cómo nos ha engañado el enemigo? Y ni cuenta nos hemos dado, que a lo mejor en el nombre del amor, cuando realmente lo que estamos haciendo es manipular, es absorber a la persona, no es darle la libertad para que esa persona libremente elija. Ay, mis queridos hermanos, qué mal ejemplo. A veces yo me pongo a pensar, he dado. Así que tengo mucho que recapacitar y mucho que cambiar. No sé ustedes. Me gustaría leerlos por ahí. Vamos a pasar entonces en la creencia de que todo el mundo es bueno. Ay, Dios mío, el buenismo, como dice el padre Colomer, porque esa es la creencia de que nosotros no nos damos cuenta de que el mal sale, era lo que les decía, de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Si yo estoy convencido de que todo el mundo es bueno, pues entonces finalmente nunca voy a ver el mal que yo llevo dentro. Y bueno, me puedes decir, no, Marcela, qué exagerada, pero ¿por qué dices que el mal, sí, bueno, el Señor hizo criaturas buenas, entonces todo lo que hizo es bueno? Sí, sí fue bueno, pero pues libremente Adán y Eva pues escogieron pues hacerle, lo desobedecieron y escucharon a la serpiente y mira todo lo que sucedió, que me gustaría que leyéramos esto. Si es la primera vez que lo escuchas, Marcos 7:15 y del 21 al 23. Fíjense, Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles, escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa de fuera, que de afuera entra a la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos, que oiga. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les respondió, ¿saben ustedes? ¿También ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona
pueda hacerla impura? Pues no, entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego continuó. Lo que hace impura a la persona es lo que sale de su propio corazón. Los pensamientos malos que salen de dentro del corazón. De ahí proceden la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, la infidelidad matrimonial, la codicia, la maldad, la vida viciosa, la envidia, la injuria, el orgullo y falta del sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Oh, wow. Yo pensé que todo esto, que esta sociedad que nos quieren pintar o que nos quieren ver, que toda esta sociedad está mal, pero pues está mal, pues porque yo, pobrecito de mí, pues yo no hago nada y esto está de cabeza, pero yo no tengo nada que ver. Pues no. Finalmente, la sociedad la hacemos tú y yo, como seres únicos, como seres libres, como seres pensantes, seres inteligentes y seres con voluntad. Nosotros decidimos ser fiel o no ser fiel a nuestro esposo, manipular o no manipular situaciones, ayudar con pureza de intención o ayudar al otro porque me conviene. O, por ejemplo, tomar o no tomar, emborracharme o no emborracharme. Es decir, nosotros necesitamos voltear a ver nuestros ojos al Señor y ver de qué manera Él nos presenta libremente el regreso a casa. Queridos hermanos, ¿cuántos años vamos a vivir aquí? Tú no sabes, yo no sé, si más tarde ya me va a dar un paro cardíaco, a ti te vaya a dar un derrame cerebral, a mí voy a chocar. No es porque sea ni fatalista ni nada, no sabemos cuántos días vamos a vivir, nadie sabe cuántos días vamos a vivir y precisamente lo hace el Señor por eso, para que el día de hoy lo vivamos como si el día de hoy nos fuera a llamar. Y la pregunta es, si el día de hoy el Señor te llama a ti o me llama a mí, ¿qué estaría haciendo? Si tú supieras que este sería tu último día, ¿qué estarías haciendo? ¿Estarías haciendo lo que estás haciendo o estarías haciendo otra cosa? Si crees tú que tendrías que estar haciendo otra cosa, pues no es tarde, comienza a hacer la otra cosa, porque no sabes, ni tú ni yo, cuándo nos va a llamar el Señor y nos va a pedir cuentas. Todo este sentido de la moral, todo esto querer aniquilar al bebé que aún no ha nacido, confundir a los jóvenes y adolescentes de su identidad, de creer que el hombre es mujer y la mujer es hombre, de restarle masculinidad al hombre, de darle ese empoderamiento mal entendido a la mujer. Todo eso, mis queridos hermanos, todo eso salen del hombre de adentro hacia afuera y es tan triste porque nosotros, Dios lo que desea es que seamos parte de Él, parte de su cuerpo místico, que como bautizados seamos uno. Pero aún así nosotros como bautizados, queridos hermanos, ¿cuántas veces no hemos estado a favor de la vida? ¿Cuántas veces hemos hecho muchos errores y muchas cosas en contra del hermano? Tenemos que pensar, recapacitar y pedirle al Señor la gracia de regresar a su camino, de regresarlo a Él y de que ya no nos engañe el enemigo. Nos sirve mucho irnos a confesar, nos sirve mucho ir a misa, escuchar las homilías, pero no nada más sentarnos y hacer como ver a ver cómo viene vestido el de al lado. Ya se pasó 5 minutos más. El Padre ahora nos está reteniendo más, ahora nos está hablando más. Concéntrate en la palabra, pídele al Señor la gracia de que esa palabra entre y penetre a tu corazón. Y por último, lo que dijo el padre Colomer, la impersonalidad. Eso ya lo habíamos visto también, queridos hermanos, cuando vimos acerca, ¿se acuerdan como de la castidad? Y justamente lo vimos con él, donde nos decía que ya
lo que el enemigo desea es que nos veamos como cuerpos, no como rostros, como segmentados, seccionados. Y lo que el Señor desea es que logremos ese amor. Ya lo habíamos platicado también, ese amor como ágape. ¿Recuerdan que estuvimos viendo el amor eros, el amor filia y el amor ágape? El amor eros, ese amor, esa atracción que podemos sentir hacia la otra persona, ese tipo de amor que nos hace, pues finalmente, sean fecundos, multiplíquense, únanse. El amor filia, hacia nuestros amigos, no hay ninguna atracción de índole sexual, sino que es una atracción como de almas. Yo me identifico contigo, tú te identificas conmigo, es un intercambio. Y el ágape es aquel que es unilateral, es el del Señor, unilateral, que a pesar de todo, a pesar de lo que me hagas, a pesar de lo que seas, yo te amo. Me pongo mucho a pensar cómo ese tipo de amor el Señor lo puso en el corazón de los padres. Dime si no somos capaces de dar la vida por ellos. Pero si tú y yo no purificamos nuestro amor eros y filia, no lo purificamos como ágape, viviremos eternamente confundidos por el demonio, porque lo único que querremos hacer con los demás, con las otras personas, es fusionarlos, comerlos, no vivir en comunión. Y lo que el Señor desea es vivir en comunión. Yo te amo, tú me amas, te respeto. Vamos a encontrarnos, pero libremente te amo y libremente me amas, hablándonos siempre con la verdad. Lo que desea este mundo de ahora, como vimos la impersonalidad, es de que no me platiques, no me cuentes, no me digas que te sientas mal, no me digas que necesitas algo, no me digas que estás triste por eso. No, simplemente, como decían, somos números, tenemos etiquetas, tú vas para allá, el otro va para allá. No hay nada personal, dice, sin mirar a la cara, sin acoger el rostro, sin escuchar la historia. Eso le viene muy bien al demonio porque son heridas tras heridas tras heridas. Y si tú y yo pasamos el mundo heridos, fíjense, el Señor todas las noches se iba a orar. Él que era capaz de escuchar, de saber qué había en nuestro corazón, de escuchar qué había en nuestras mentes. Imagínense, ¿ustedes creen que era un insensible? ¿Ustedes creen que no se ponía triste al que cuando él iba llegando a algún lugar y lo acogían y pásale, siéntate, te invito, solamente estaban pensando de qué manera ponerle una trampa a los fariseos y matarlo? O decir, usted está loco, no es cierto. Todas las noches él se retiraba, vienen muchas veces, más de 20 textos bíblicos, dicen los evangelios que él se retiraba casi siempre de noche, en soledad, en silencio con el Padre. ¿A qué? A sanar esas heridas, a hacerse uno con el Padre. Una vez más, y si tú y yo no sanamos las heridas todas las noches, vamos a empezar a relacionarnos de una manera muy tóxica, de una manera muy triste con el esposo, con el hijo, con los demás. Cuando tú una herida no la curas, le empieza a salir pus. ¿Y si has visto cómo huele mal? ¿Cómo apesta la herida? Y aparte se pudre. Y si tú y yo no sanamos las heridas todas las noches, ¿cómo quieres? Yo estando herido, tú estando herido, el otro hermano estando herida, hacemos familia, luego hacemos comunidad, luego hacemos sociedad. Si la sociedad está herida, ¿cómo quieres tú que no etiquetemos? ¿Cómo quieres tú no que pensemos en la otra persona? Solamente vamos a pensar en nosotros mismos, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. No pienso de qué manera podemos ser un nosotros, salirme de mí y no ser yo. Esta es una de las tres principales trampas que pone el enemigo. Faltan 6 que las estaremos viendo en los próximos programas. Hemos visto hasta ahora la libertad entendida como negatividad, o sea, como la incapacidad de decir no, la creencia en que todo el mundo es bueno y la impersonalidad.
Les agradezco muchísimo porque esta mañana estuvieron con nosotros. Gracias a la gente que estuvo sintonizada, gracias a los saludos que por ahí nos mandaron, gracias a la gente de donde quiera que se encontraron. Muchas gracias del Estado de México, gracias Guille Miramontes, una tía, un fuerte abrazo. Gracias Ana de Monterrey, también Laura de Chicago, muchísimas gracias. Irmita Rocha también dice, no estamos luchando hombre contra hombre, es el enemigo Satanás el que quiere que pensemos que Dios no nos ama, que no nos engañemos. Dios nos ama desde el vientre de nuestra madre y pensó en nosotros. Es más, esa fue ¿fue la de ayer o la de antier? La de Jeremías, el llamado, que desde el vientre de tu madre yo te amé, yo te consagré para que fueras y gritaras a todas las naciones y dieras mi mensaje. El Señor ya sabe, mis queridos hermanos, qué es lo que, para qué estamos aquí. Pero el enemigo lo que quiere es distraernos y confundirnos y pensar que estamos aquí nada más pues para nada más para comer, para dormir, nada más para ver lo que quiero, escuchar, para criticar, para nada. Y díganme si no esto nos lleve a la infelicidad. Lo que Él desea es que volteamos a ver al cielo, es que dejemos de vernos a nosotros, nuestro ombligo, ver a los demás, servir y llegar una vez más a Él. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 91. Tú, que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Él te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan 1000 hombres a tu lado y 10,000 a tu derecha, tú estarás fuera de peligro. Su lealtad será tu escudo y armadura. Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le paga al impío. Pero tú dices, mi amparo es el Señor, tú has hecho del Altísimo tu asilo. La desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda, pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener, para que no tropiece tu pie en ninguna piedra. Andarás sobre víboras y leones, pisarás cachorros y dragones. Pues a mí se cogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Si me invoca, yo le responderé, y en la angustia estaré junto a él. Lo salvaré, le rendiré honores, alargaré sus días como lo desea, y haré que pueda ver mi salvación.